Bien, y en esta oportunidad vamos a conversar con Iván Chanis. Buenos días, Iván, de la Fundación Somos Iguales. Y vamos a conversar con Iván Giselle de la visita que está realizando en estos momentos en nuestro país Jessica Stern, quien es promotora de derechos humanos de las personas LGBTQI+. Buenos días, Iván. Muy buenos Bienvenido. días. Gracias por el ¿Qué, qué, espacio. qué impresiones, cuáles serían tus primeras impresiones ante esta visita? Bueno, estamos muy contentos de que los Estados Unidos establezca como prioridad en sus relaciones con Panamá la promoción de los derechos de personas LGBTI, de que el gobierno de los Estados Unidos y la administración Biden entiendan que en todos los aspectos en los que colaboramos, que son muchos, como la seguridad, la ayuda al desarrollo, la ayuda a los estamentos del Estado en su fortalecimiento institucional, está también esos espacios francos entre estados y propio de una diplomacia respetuosa de consultar y ayudar a que, en este caso, temáticas sociales, en este caso de derechos humanos, específicamente de un grupo vulnerable como son personas LGBTI, sea parte o prioridad en su agenda. Entonces, que una persona como Jessica Stern, que es una embajadora del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con un gran rango dentro del gobierno de Estados Unidos, decida venir a Panamá y bueno, también a Argentina y a Perú, una visita a Latinoamérica, pues es un gran honor para nosotros porque nosotros también tuvimos el momento de sentarnos con ella a conversar y fue muy receptiva de conocer cuál es la situación, dónde están los derechos de personas LGBTI, cómo están o no protegidas las familias y cómo el Estado o no está respondiendo a esos compromisos que tienen todos los estados del mundo de respetar los derechos humanos. Iván, buenos días. En ese sentido, ¿cómo están exactamente? ¿Cómo estamos nosotros en temas de derechos humanos para las personas LGTBI? Lastimosamente muy mal. Y entonces no es coincidencia que los Estados Unidos pregunte, así como lo ha hecho muchos otros países. O sea, las consultas en temas de derechos humanos, especialmente derechos LGBT, no solo son parte del gobierno de Estados Unidos. Países como Canadá, México, Argentina, Costa Rica, Países Bajos, Francia, Alemania, todos incluyen dentro de su política exterior, de su diplomacia, promover estos derechos. Panamá es uno de los pocos países del mundo que no tiene ninguna legislación en cuanto a protección por discriminación por orientación sexual e identidad de expresión de género. O sea, la mayoría de los países, hasta de Centroamérica, que son países con grandes problemas sociales, más aún que Panamá en ciertos aspectos, ellos han podido avanzar al menos con esas cosas. Panamá no tiene matrimonio civil para parejas del mismo sexo. Panamá no respeta el derecho a la identidad de personas trans. Entonces, estamos en una gran deuda y bueno, cuando uno ya toca todas las puertas a nivel nacional, llámese Defensoría del Pueblo, y no logramos un gran apoyo de Defensoría del Pueblo, cuando el sistema judicial tiene desde 2016 casos en la Corte Suprema de Justicia y no decide sobre el matrimonio civil, donde el Tribunal Electoral no aplica la convencionalidad y evita todo este engranaje de letanías jurídicas y de esperas para que las familias panameñas sean protegidas, en este caso las familias diversas, las familias compuestas por parejas del mismo sexo. Es importante o es parte de nuestro trabajo y de mi misión y la misión de muchos de los activistas, visibilizar estas problemáticas afuera. Ya lo hemos hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se ha hecho propiamente en foros de Naciones Unidas y ahora de manera bilateral, países que tienen esto como su prioridad, como expliqué al inicio de esta entrevista, que es los Estados Unidos y muchos otros, pues hacen sus esfuerzos también para conocer y para poder ayudar a la sociedad civil, en este caso panameña. Iván, pero es necesario que venga alguien de afuera a decirnos todas estas cosas a nuestro país. Idealmente no, Enrique. Deberíamos ser un país con una verdadera democracia y no lo somos. No somos una verdadera democracia cuando el sistema de justicia tiene un caso desde 2016 y se niega a decidirlo. No somos una democracia perfecta o completa cuando hay un grupo de la población que está invisibilizado y que no tiene los mismos derechos que el resto.
cuando no cumplimos nuestra propia constitución que dice que no habrá fueros ni privilegios y que el Estado está obligado a guardar la vida y honra de todas las personas que se encuentran en la República de Panamá. No debería venir un Estado a decirnos nada, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero cuando el Estado es inoperante en estos aspectos, es también deber de los Estados del mundo que creen en el derecho internacional, que creen en la democracia, que creen en el respeto y la dignidad de todas las personas, hacer estas consultas. La enviada Stern ha sido enfática y bueno, ustedes han podido cubrir sus intervenciones y sus reuniones con tanto sociedad civil como entes estatales, de que ella no viene a imponer nada. Ella viene a ser como una embajadora de buena voluntad, a escuchar, a brindar de la experiencia de un país como los Estados Unidos, que ha logrado avanzar muchísimo en estas temáticas en los últimos años, a compartir las buenas prácticas de cómo ellos lograron esa cohesión, esa paz social y ese reconocimiento a estos grupos y a sus familias. Entonces, sí, a tu respuesta objetivamente sería no. Ojalá Panamá fuera un país de primera, como por ejemplo lo es Costa Rica, que tiene matrimonio civil, que tiene derechos de personas trans, que incluye dentro de su política internacional promover estos derechos en foros internacionales. Pero bueno, somos un país que es un puente para unas cosas y es lo contrario para otro, porque nuestros dos vecinos, Colombia, también tiene esto muy bien regulado, igual Costa Rica, pero somos una franjita ahí que para unas cosas somos muy buenas, Sí. pero para algunas objetivamente somos muy malas, en este caso en el cumplimiento de derechos humanos. Iván, me quedé con la duda, mencionaste que no han recibido apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Casa de los Derechos Humanos en Panamá, específicamente en qué temas, o si hay algunos temas que sí apoyan o hay otros que no. Para que nos expliques precisamente en qué se basa esa falta de apoyo que mencionaste por falta de la Defensoría del Pueblo. Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerle al defensor directamente. Él, dentro de su mandato, de su obligatoriedad, de sus funciones, está el promover totalmente los derechos de todas las minorías discriminadas, incluidas las personas LGBT. La Defensoría del Pueblo tiene una tradición errática en ver la temática LGBT. En ciertos momentos recibimos apoyo, en ciertos no, en ciertos espacios la Defensoría del Pueblo ha aprobado que no tienen una real independencia del gobierno, en este caso de la administración en curso. Por ejemplo, hace solo unos meses se aprobó una ley que prohíbe que parejas del mismo sexo adopten. Antes no estaba regulado que sí podíamos adoptar o no. Eso es una conversación que hay que tener. Pero el Congreso de Panamá, la Asamblea de Panamá, legisló para establecer una prohibición, algo que no existía antes. Eso es un gran retroceso, eso es una burla a los derechos humanos y a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo no hizo absolutamente nada para hacer el lobby o brindar la expertise que, entre comillas, le da su institución para presentarse a la Asamblea y decir, esto no debe pasar, esto va contrario a los derechos humanos, esto es contrario al derecho internacional, esto es el contrario a nuestra Constitución. Por favor, miembros, diputados, diputadas, no aprueben esto. O al presidente de la República, señor presidente, vete esto porque esto no es legal. El presidente tampoco lo vetó. Entonces, en muchos países hay al menos un estamento del Estado, o sea, un ente, una institución, un ministerio que saca la cara muchas veces ante la complejidad. Estos no son temas fáciles, claro que no son fáciles, pero en Panamá todo el mundo parece tener o miedo o debe coincidir en aspectos contrarios a los derechos humanos, porque ni de presidencia, o sea, ni el Ejecutivo en general, ni la Defensoría del Pueblo, ni el órgano judicial, bueno, a excepción del Procurador General de la Administración, Rigoberto González, no realmente toman como su responsabilidad la protección, la promoción y el respeto del derecho a la dignidad de personas LGBT. Entonces, a tu pregunta, es así, o sea, sencillamente sí, la Defensoría ha hecho ciertas cosas, pero de una manera tibia y no consecuente. Y esa no es la función de la institución que tiene como misión a nivel nacional promover y proteger los derechos humanos. Iván, quería compartir contigo también, porque nos gusta tener todas las versiones y que cada grupo tenga las respuestas necesarias o las versiones necesarias, una entrevista que le hiciéramos a Jean-Marcel Cherry. Él es de los grupos Pro Familia y queríamos tener tus impresiones. Vamos a compartirla contigo y con los oyentes de Radio Panamá.
Mucho gusto. Atrevida por parte de la administración Biden en los asuntos internos de Panamá tiene el propósito de imponer la agenda global de ideología de género para permitir políticas públicas nefastas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y no solamente esto, sino como que dos personas del mismo sexo puedan adoptar niños, como por ejemplo también que se adoctrine en las escuelas sobre orientación, sobre ideología de género, y hay casos ya reportados de otros países, principalmente Estados Unidos, en donde en las escuelas se adoctrina a los niños y a las niñas se le dice que ellas pueden escoger su nueva identidad de género. A los niños le dicen que ellos pueden usar faldas y sentirse mujeres. Y mira hasta dónde ha llegado esto, Enrique, que en el deporte, sobre todo en Estados Unidos, se está permitiendo que hombres que gracias a estas leyes de identidad de género se autoperciben mujer, y ya solamente con el hecho de autopercibirse como mujer, parece que mágicamente cambian su sexo a mujer y pueden competir en deporte contra mujeres biológicas, contra mujeres reales. Bien, Iván, para responder a este argumento de Jean-Marcel. Sí, bueno, yo inicio con decir de que pro familia soy yo también. Yo creo en la familia, todos los tipos de familia. El colega, porque creo que es abogado también, Cherry. Periodista. Bueno, periodista. Sí. El señor Cherry Candidato independiente. es antiderecho, él no es pro familia, en mi opinión. Este tipo de desinformación, porque él no habla con la verdad, es compleja. Todos tenemos libertad de expresión, pero yo tengo que llamar la posición del señor hipócrita, porque intervención es que hable de derechos humanos, pero entonces tendríamos que decir que todos los aspectos de cooperación bilateral de los Estados Unidos serían entonces intervencionismo, como sería la ayuda que da los Estados Unidos a los estamentos de seguridad. Estabas hablando con un miembro de la policía, los Estados Unidos ayuda y da muchísimos recursos para que la policía y el Ministerio de Seguridad hagan el trabajo que tienen que hacer para brindar la seguridad que nos merecemos todos como país, y sobre todo en contra del narcotráfico, en ayuda a las personas con VIH, a la población infantil. Los Estados Unidos invierten millones de dólares en esos temas. Pero cuando hablan de la temática social, en este caso, de personas LGBT, de que somos una minoría, que buscan mantener este estigma, esta discriminación, con este discurso y esta retórica lastimosa, que hablar de que algo es nefasto, como que dos personas se amen y quieran construir una vida juntos y lo único que piden es respeto, y que el Estado le reconozca. Seguramente el señor está casado, que si un día me quiero casar, se me proteja mi familia, es decir, que mi pareja pueda acceder a los beneficios si yo estoy asegurado, o si me muero pueda heredar de manera directa, como cualquier cónyuge tiene o comparte un proyecto de vida por más de 15, 20, 30 años. Cuando habla de adoctrinamiento, ¿quién adoctrina a quién? Los que quieren que las personas diversas podamos ser felices, que no suframos discriminación, que no suframos violencia, que los niños no se suiciden debido a este constante odio que personas como Cherry están pasando sus plataformas políticas. ¿Quién adoctrina a quién? ¿Quienes nos quieren obligar a establecer un conservadurismo religioso, o quienes queremos que las personas decidan? Yo no solo abogo por los derechos de personas LGBT, yo abogo por el derecho de él también de ser libre y poder exigir que lo dejen ser la religión que quiera. Él no me tiene que obligar a que yo ser conservador religioso. Entonces, ahí es un conflictivo ese tipo de argumento. De entrevistas cuando está diversando la verdad. ¿Cómo hacemos, Iván, porque como comunicadores sociales, conversaba hace poco con Franklin Robinson, nosotros también necesitamos aprender. Entonces, ¿cómo evitamos desinformar, o al final dar una información balanceada, que todo el mundo tenga su derecho a su argumento, como tú hablas al principio de la democracia? ¿Cómo evitamos y cómo mejoramos el desinformar y pasamos a distribuir una mejor información? Yo creo que con exactamente lo que estamos haciendo, Enrique, con hablar, con conversar, con dialogar, con argumentos,
para contrarrestar argumentos que sean más veraces o menos veraces. Yo creo que al final del día lo que merecen los panameños y las panameñas es acceder a la información y a toda la información. A toda la información. Y cada quien haga su juicio interior o su juicio individual. Yo me presento aquí ante ustedes con un compromiso de más de 10 años en el activismo LGBT, buscando que personas no pasen lo mismo que pasé yo creciendo, donde no pude ver a nadie como un modelo o un role model que era feliz, que era profesional, que era exitoso, que tenía su familia. Yo busco que estos niños en realidad vean un país donde puedan ser lo que quieran ser y nadie tenga que coaccionarlos a que tienen que ir de una manera, ir de otra, rezar de una manera, vestirse de otra. Al final es un tema de libertad. Y yo creo que Panamá, con todo lo negativo que puede tener nuestro país, y desde la temática LGBT, Panamá no deja de ser un país extremadamente pacífico y un país donde, gracias a muchas cosas positivas, aún podemos conversar, aún podemos hablar sin irnos a los puños o a las piedras o a las balas, Claro. como en muchos otros países. Entonces, mantener estos diálogos correctos, estas vías y las veces que sean necesarias, Enrique. Si hay que hablar Sí. por otros 10 años para que la gente entienda y vea que Ahora, aquí no hay ningún adoctrinamiento, pues se hace. Hay ahora, una cosa de paciencia también, ¿no? Iván, para concluir, dime que hemos avanzado en algo, que hemos mejorado en algo como país. Hemos avanzado, en Radio Panamá hemos hablado varias veces, por ejemplo, de la campaña Sí Acepto, que es una campaña sobre el matrimonio civil que lidera Fundación Iguales con otras como Hombres Trans, Diversa, con la ayuda de compañías como BBDO, con la ayuda del gobierno de Canadá, de Países Bajos, etc. En una medición que hicimos antes de la campaña, o sea, antes de 2020, pre-pandemia, y luego una que hicimos el año pasado, finales, casi este año, pues, después de un año y medio de campaña. Antes, solo 4 o 10 personas podían estar a favor del matrimonio civil. Ahora son 5. Eso casi son 290 y pico mil personas en Panamá que ahora ven de manera positiva el matrimonio civil. Y eso no solo se traslada al matrimonio civil, sino que hay un 11% más de personas que no están en contra de personas LGBT, que creen que las personas LGBT merecemos respeto. Después de hablar de matrimonio y de otras cosas, pues es más complejo, pero hay más personas en Panamá en estos últimos años, y esto está medido de manera científica, que entienden y aceptan que personas LGBT merecemos respeto. Entonces, eso es un punto positivo porque ustedes son expertos, ustedes son comunicadores, ustedes muy bien saben que el cambio social es algo muy difícil, es algo profundo, es algo que lleva muchísimo trabajo y tiempo, y en nuestro país, al menos, a pesar de todo lo negativo que he dicho en cuanto a la falta de protección del Estado, somos una sociedad que se encamina hacia ser una sociedad aún más positiva o más abierta a la diversidad, y así como la medición le hicimos en temas LGBT, en muchas otras estoy seguro que también. Muchas gracias, Iván, por compartir con nosotros este valioso aporte y, bueno, hacer un balance de todas las posiciones y también conocer de cerca el aporte también de esta visita internacional. Que tengas buen día, Iván. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ti. Cómo no. Bien, con esta información vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a retomar el caso Odebrecht.